esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es jueves 19 de febrero. Son las 4:59. Pues a punto de las 5 de la tarde en San José, y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por la 89.1 FM, cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche. Y también nos pueden ver por streaming en Facebook Live y en YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles, el talento técnico de David Guerrero. Hoy vamos a conversar con, la siguiente media hora, en la segunda media hora del programa, vamos a conversar con el analista político panameño Sergio González. Panamá protesta por la inclusión del país en la lista negra, o por mantenerlo allí en listas negras por parte de Europa. Así que pues hay una serie de movimientos, y además todos los diferendos con las empresas chinas que administraban o están allí en el litigio por la administración del canal. Bueno, todo eso vamos a tratar de conversarlo con Sergio González, que nos hable de Panamá, un país vecino de Costa Rica. Y además, desde el país vecino de Panamá, estará Claudia Uribe, desde Colombia, en su columna de los jueves. Bueno, ayer hablábamos, anteayer, más bien el martes, analizábamos el caso de Perú, y bueno, finalmente eligieron un nuevo presidente interino. Le tocará estar 5 meses, así que el hecho de haber llamado a un presidente interino como José Geri, que solo estuvo 4 meses, ahora no se sabía que lo iban a ir tan temprano, pero ahora el próximo, pues, o dura por lo menos máximo 5 meses. Quién sabe si va a alcanzar hasta ese momento, ¿no? Así que van a por lo menos tener 10 presidentes en los últimos 7 años, eso ya prácticamente con el que resulte electo en abril. José María Balcázar, de 83 años, es integrante del partido del anterior presidente Pedro Castillo, el que fue condenado por haber conspirado por disolver el Congreso. Perú Libre. O sea, que eligen a alguien del partido por el que hubo uno de los grandes problemas y que tuvo que asumir la presidenta Boluarte. Hubo esa crisis política, pues, a partir de esa búsqueda de disolver el Parlamento de parte de Pedro Castillo. Bueno, José María Balcázar es diputado, ahora presidente interino, de ese mismo partido. Pues no se entiende muy bien, pero bueno, se convierte ya en el gobernante de mayor edad en la historia de Perú. José María Balcázar, de 83 años, y el 8º presidente en menos de una década de crisis política permanente. Bueno, lo que no tiene mucha lógica, por lo menos visto creo que desde cualquier punto de vista, pero son muchas de las declaraciones que aparentemente ha dado anteriormente, como por ejemplo el tema de la defensa del matrimonio infantil, en fin. Pero bueno, como dice nuestro amigo y periodista y economista Augusto Álvarez, así es Perú, y aún así sobreviven, y con unos indicadores económicos más o menos estables. Así que, pero bueno, como también nos dijo el martes Augusto Álvarez, vaya, hay que hacer mucho más que tener una macroeconomía sana en un país y resolver problemas estructurales, problemas de fondo, problemas que vienen arrastrándose de hace mucho tiempo, y que un presidente que no tiene una visión de largo plazo, que no tiene un programa, que no tiene un
pues un periodo constitucional establecido, muy poco podrá hacer. Así que José María Balcázar pues le tocará 5 meses ahí, pues algún tipo de administración, mientras no cometa los errores de bulto de José Gerí, quizás logre completar esos 5 meses. Pues esa es la actualización ya ustedes lo habían visto en prensa probablemente, pero pues para cerrar el tema que habíamos abierto el martes de forma casi que urgente. Bueno, vámonos al panorama global automotriz. Empezamos en Estados Unidos porque la disputa legal entre la administración Trump y el estado de California por normas de emisiones podría obligar a fabricantes como Tesla y otras automotrices tradicionales a cumplir 2 marcos regulatorios opuestos, uno anti-vehículos eléctricos y otro pro-vehículos eléctricos, adoptado por 11 estados. El choque tiene enormes implicaciones financieras para la industria, así que pues ahí está ese debate entre las regulaciones, la disputa legal por normas de emisiones entre California y el gobierno de Donald Trump. La fiscalía acusa a 3 firmas y a 15 personas por fraude cripto. Autoridades federales en Boston imputaron a Godbit, ZM Quant y CLS Global, junto con 15 individuos por manipulación de mercado tipo pump and dump. El FBI incluso creó un token digital, NextFund AI, para destapar el esquema. Se incautaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas. Wow, tremendo golpe. En Boston, Estados Unidos, imputaron a varias empresas y 15 personas. Y Amazon facturó 716 mil millones de dólares y desplazó a Walmart, que reportó 713 mil, apenas millones, ¿no? 713 mil millones. Apenas 3 mil millones, apenas, ¿no? Más allá del comercio minorista, Amazon impulsa sus ventas con Amazon Web Services, su división de nube y servicios a terceros, que ya representa 24% del total, según nos indica Associated Press. También en Estados Unidos el déficit comercial cerró 2025 con 901 mil millones, apenas 0,2% menos que el año anterior, 2024. En diciembre alcanzó 70 mil millones de dólares ese déficit. Bueno, en el año 2025, 900 mil millones. Los aranceles del 10% general y medidas supuestamente recíprocas no lograron un ajuste sustancial. Con datos del Departamento de Comercio, vaya dato, ¿no? Revolvieron todo el mundo de las reglas del comercio para supuestamente bajar el déficit fiscal, el déficit comercial, no fiscal, el déficit comercial, y no, apenas movieron la aguja 0,2%, ni un 1% movieron la aguja. Que alguien me explique eso. Vamos a ver si le entramos en algún análisis en algún momento. Bien, ustedes han escuchado estos Reese, los chocolates de mantequilla de maní, Reese Bars. Bueno, resulta que el nieto del creador de esos chocolates, esos que son como color naranja el empaque, ¿no? Y tienen como... bueno, el nieto del creador de Reese's critica a Hershey. Brad Reese acusó a The Hershey Company de sustituir chocolate y mantequilla de maní por ingredientes más baratos en productos Reese's. La empresa reconoce ajustes en recetas, citando innovación y altos precios del cacao.
Claro, el nieto del creador, pues ya no es necesariamente dueño del producto, ¿no? Así que hay tensión ahí entre esas dos marcas. Em, Hershey reconoce que algunos cambios en las recetas, pero dijo hoy, miércoles 19 de febrero, que estaba tratando de satisfacer la demanda de innovación de los consumidores, supuestamente. Brad Reese, de 70 años, afirmó en una carta enviada el 14 de febrero, que no era una carta de amor específicamente, al director corporativo de la marca Hershey, que en varios productos Reese's la empresa sustituyó el chocolate con la leche por coberturas, compuestos y la mantequilla de cacahuate por crema de cacahuate. Así que, bueno, ahí está el debate. El debate de estos productos de chocolate. En Canadá, el startup Thales capta 169 millones de dólares para chips de inteligencia artificial. La empresa canadiense Thales recaudó 169 millones de dólares para desarrollar chips personalizados capaces de ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial más rápido y más barato. Busca competir con Nvidia, imagínense, que recientemente firmó un acuerdo por 20,000 millones con Grok. Así que desde Canadá hay noticias en la contienda de chips por inteligencia artificial. Una baja de 0,3, 0,5 puntos, tanto Standard & Poor's 500 como Dow Jones como el Nasdaq, mientras subían los precios del petróleo ante tensiones con Irán. Así que ahí a la baja estuvo hoy Wall Street, incluido Booking Holdings, que cayó 6,1% pese a superar expectativas de ganancia, pero no dio para levantar. Esto fue afectada por temores sobre competencia impulsada por inteligencia artificial. En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aseguró a colegas que sigue enfocada en su cargo en medio de reportes sobre una posible salida anticipada. Una renuncia abriría debate sobre independencia monetaria de Europa. Así que Christine Lagarde descarta salida inminente del Banco Central Europeo, aunque si el río suena, es muy probablemente que Lagarde también suene. En Reino Unido, Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen condenaron lo que calificaron de intento sin precedentes de... esto es en Estados Unidos, lo coloqué mal. Pero bueno, tres distintos altos jerarcas calificaron de intentos sin precedentes de debilitar la independencia de la Reserva Federal tras una investigación del Departamento de Justicia contra su presidente Jerome Powell. Esto forma parte de todo lo que hemos venido conversando, especialmente este año, muy cerca de las reuniones de enero que se dieron a finales de ese mes, de la Reserva Federal, sobre cómo la presión del gobierno de Estados Unidos, la administración Trump, busca generar esa presión hacia la Reserva Federal, y pues esto es muy mal visto, como lo han dicho muchos de los especialistas y los analistas aquí, que el gobierno central se entrometa en la política monetaria de los bancos centrales, como lo es, digamos, el equivalente de la Fed, la Reserva Federal. Así que este debate va a continuar por mucho tiempo más, muy probablemente, y bueno, y es de alguna manera la antesala a la posible la sustitución, el próximo presidente de esa entidad que tendrá que cambiar en junio, me parece. Bien, vámonos a Asia, porque la cuota rusa en las compras de crudo de India
cayó a 21% en enero, cerca de 1 millón de barriles diarios, el nivel más bajo desde 2022 en compra que hace la India de petróleo ruso. El ajuste ocurre tras presiones arancelarias de Estados Unidos a la India. Así que ahí están ya viéndose los resultados de esas presiones, de esas acciones. La cooperativa neozelandesa Fonterra aumentó su rango estimado a entre 9,20 y 9,80 dólares neozelandeses por kilo de sólidos lácteos, impulsada por precios globales favorables. También anticipa un dividendo especial. Así que Fonterra eleva previsión de precio de la leche en Nueva Zelanda. Y en Bangladesh, Tariq Rahman asumió como primer ministro y prometió controlar precios durante el Ramadán, fortalecer el Estado de Derecho y reactivar sectores clave como el textil tras la crisis política de 2024. Así que nuevo primer ministro de Bangladesh promete estabilidad. Vamos a ver cómo le va. Y en África, Etiopía recibe a la primera ministra italiana que refuerza Plan Africano. La primera ministra italiana Giorgia Meloni visitó Addis Abeba para consolidar el Plan Mattei. Es una estrategia de cooperación con África. La primera ministra italiana participó en una cumbre Italia-África y se reunió con la Unión Africana. El Plan Mattei marca un giro desde la ayuda tradicional a un modelo de inversión centralizada, posicionando a las empresas estatales y las instituciones financieras italianas como motores para reducir el riesgo de los proyectos y superar las brechas de financiamiento entre Italia y varios países de África. Vamos a América Latina porque la producción petrolera enfrenta obstáculos en Venezuela pese a la llegada del nuevo equipo. La llegada desde China de la plataforma Alula al lago de Maracaibo generó expectativas de reactivar la producción tras años de sanciones estadounidenses. Sin embargo, un incidente que dañó un oleoducto y la compleja red de 20.000 kilómetros de tuberías envejecidas evidencian el deterioro operativo del sector petrolero en Venezuela. El aumento de producción ha sido mínimo, reflejando los retos estructurales que enfrenta la industria, nos dice un cable de Reuters y otras agencias. Por otro lado, en Colombia Colombia ingresa a la Agencia Internacional de Energía. Colombia se convierte en el miembro número 33 de la Agencia Internacional de Energía, el principal organismo mundial en política energética, que destacó la mayor inversión energética en el país en 2023. Y en Colombia también, aumento salarial no necesariamente impulsa consumo en enero. Pese a un alza del 23% en el salario mínimo que se hizo efectivo en enero, aunque se detuvo, luego el gasto de los hogares creció solo un 2,5% mensual y un 2,54% real anual, según la firma Radar. El consumo totalizó 101 billones de pesos colombianos y, no condice el aumento del salario mínimo con el aumento del consumo de los colombianos, según estas notas de varios medios internacionales. En México cayó el empleo formal. México perdió más de 8,000 empleos formales en enero, el peor desempeño en 17 años en esta medición, en medio de mayores costos laborales, incertidumbre política y auge de la inteligencia artificial. Así que hay un índice que está trastabillando, por lo menos en la comparativa del mismo periodo de enero con otros años. En México también
El superávit comercial mexicano con Estados Unidos alcanzó 196 mil millones de dólares en 2025, un alza del 14%, mientras el de China cayó 31% a 202 mil millones. Así que están prácticamente iguales, 196 mil millones México hacia Estados Unidos, 196 mil millones el superávit comercial México con Estados Unidos y 202 mil millones el superávit comercial China hacia China y Estados Unidos. México se mantiene como principal socio comercial estadounidense. Bien, Wall Street minimizó el pánico por inteligencia artificial. Bueno, hemos estado hablando cómo la inteligencia artificial mueve los índices en Wall Street y sobre todo da temor a distintos coletazos que puedan generarse. Analistas en Wall Street sostienen que la venta masiva por temores a la inteligencia artificial es exagerada. Por ejemplo, Figma, empresa de software de diseño en la nube, subió 6% tras reportar crecimiento récord de clientes en 2025. Un software muy versátil para diseño gráfico, diseño web, diseño de aplicaciones también, Figma. El foro cripto de Mar-a-Lago que tuvo lugar ayer en Mar-a-Lago, Florida, del que hablamos ayer un poco, pues acerca a Wall Street a Trump. La conferencia organizada por World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump, reunió a ejecutivos como David Solomon de Goldman Sachs y a directivos de la Bolsa de Nueva York y también del Nasdaq, evidenciando el giro del sector financiero hacia los activos digitales, nos comenta Bloomberg. Muy bien, con esto terminamos el panorama global y nos introducimos en las notas en profundidad. Fíjense qué curioso, OpenAI, bueno, más que curioso, complejo. OpenAI advierte, países que no adopten inteligencia artificial serán más débiles y más pobres. La plena carrera global por la inteligencia artificial, el mensaje desde OpenAI fue que los países que no adopten estas tecnologías corren el riesgo de quedarse atrás económica y estratégicamente. George Osborne, exministro de Hacienda de Reino Unido y hoy responsable del programa For Countries de la firma estadounidense OpenAI, afirmó que la cumbre AI Impact en Nueva Delhi, pues ahí afirmó en esa cumbre que las naciones que no desplieguen sistemas avanzados de inteligencia artificial podría convertirse en economías más débiles y más pobres. Osborne, quien asumió hace 2 meses en la empresa valorada en 500 mil millones de dólares, planteó que muchos gobiernos sienten una especie de FOMO, el temor a perderse una revolución tecnológica que transformará industrias, productividad y empleo. Según su advertencia, si no incorporan estas herramientas, podrían enfrentar una fuga de talento hacia países donde la inteligencia artificial ya está integrada en la economía. El dilema, dijo el especialista George Osborne, es que hoy los sistemas más avanzados provienen principalmente de Estados Unidos o de China. Para muchas naciones, especialmente en el sur global, la decisión implica equilibrar acceso tecnológico con soberanía nacional. No se queden atrás, insistió Osborne, subrayando que la competitividad futura dependerá de cómo se incorpore la inteligencia artificial en sectores como la agricultura, salud pública, servicios, entre otros. La cumbre, organizada por el gobierno de India, tras ediciones previas en Reino Unido, Corea y Francia, también abordó estándares de seguridad ante los riesgos potenciales de las inteligencias artificiales más avanzadas. Sin embargo, desde Washington, el enfoque sigue siendo el mismo. El principal asesor de la inteligencia artificial de la Casa Blanca, Sriram Krishnan, afirmó la intención de que el mundo utilice modelos estadounidenses y criticó
el marco regulatorio europeo, al considerar que limita la innovación. La disputa por la supremacía en inteligencia artificial ya no es solo tecnológica, es económica, geopolítica y, según OpenAI, lo acaba de decir, en la India ayer, determinante para la prosperidad futura. Muy bien, hay notas acá de China y aranceles. Hemos preparado también aranceles triplicados. Golpean a las empresas medianas. Vamos a ver qué nos da tiempo de compartir hoy. Un nuevo estudio de JP Morgan Chase Institute revela que los aranceles pagados por empresas medianas en Estados Unidos se triplicaron en el último año. Esto reflejó el impacto directo de la política comercial impulsada por el presidente Donald Trump. Se trata de compañías con ingresos entre 10 millones y 1.000 millones. Esas son las medianas, ¿verdad? Ingresos entre 10 millones de dólares y 1.000 millones de dólares y menos de 500 empleados. El llamado middle market, que en conjunto emplea a 48 millones de personas. Según la investigación, estas empresas han tenido que absorber el mayor costo vía precio más altos, menos contratación o menores márgenes de ganancia. Es un cambio grande en la estructura de costos, explicó Chi Mak, director de investigación del Instituto de JP Morgan Chase. El análisis basado en datos de pagos reales, refuerza la evidencia de que los aranceles están siendo pagados por compañías estadounidenses, en contraste con la narrativa oficial de que el costo recae en el extranjero. El promedio arancelario subió 2,6% a 13% el año pasado, según la Reserva Federal de Nueva York, aunque los pagos a China cayeron 20% respecto a octubre de 2024, no está claro si hubo relocalización de cadenas de suministro o simple desvío comercial. En paralelo, el déficit comercial creció en 25 millones hasta 1,24 billones. Si bien la inflación no se disparó, economistas estiman que los precios al consumidor son 0,8% más caros, 0,8 puntos porcentuales más altos de lo que serían sin estos aranceles. El debate económico y político obviamente sigue abierto, pero pues los aranceles golpean a las empresas medianas en Estados Unidos. Y vamos con esta última. China acelera acuerdo para blindarse ante aranceles de Trump. China está aprovechando la incertidumbre generada por los aranceles del presidente Donald Trump para reconfigurar el comercio global a su favor. Según un análisis de Reuters, Beijing busca integrar su economía de 19 billones más profundamente en grandes bloques como la Unión Europea, los Estados del Golfo y acuerdos transpacíficos, con el objetivo de reducir su vulnerabilidad frente a la presión estadounidense. Todo esto en las previas a una posible reunión entre Trump y Xi Jinping. El plan incluye acelerar cerca de 20 negociaciones comerciales, muchas iniciadas desde 2017, así que esto no es nuevo, con países como Honduras, Panamá, Perú, Corea del Sur, Suiza. Un reciente acuerdo con Canadá redujo aranceles a vehículos eléctricos chinos, marcando el inicio de una estrategia destinada a debilitar la influencia comercial de Washington. Investigaciones basadas en más de 2.000 documentos de académicos vinculados a la Academia China de Ciencias Sociales y a la Universidad de Beijing revelan un diseño deliberado para contrarrestar la política estadounidense y promover lo que llaman una estrategia antidesacoplamiento. La idea es insertar a China tan profundamente en las cadenas globales que sus socios no puedan romper vínculos con la presión de Estados Unidos. Muy bien, vamos a una muy breve pausa. Enseguida volvemos con la entrevista de esta tarde. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia.
agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Muchas gracias por seguir conectados y pues entramos al tema que les proponía para conversar en la segunda media hora del programa. Panamá decidió vetar a empresas europeas en sus licitaciones públicas luego de que la Unión Europea mantuviera al país en su lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal. La medida anunciada por el presidente José Raúl Mulino abre un frente diplomático y comercial con Bruselas en un momento especialmente delicado para la imagen internacional panameña. En paralelo, el país enfrenta tensiones geopolíticas por la anulación de la concesión de puertos vinculados al capital chino en ambos extremos del canal, en medio de presiones cruzadas entre Beijing y Washington, que Panamá ha quedado en el medio. La combinación de lista fiscal, arbitraje internacional y disputa estratégica convierte a Panamá en un nodo sensible del tablero global. Y por eso invitamos a Sergio González García, abogado, consultor y analista político panameño, con maestría en Derecho con enfoque en Economía y Finanzas por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y maestría en Administración por la Universidad Tulane de Nueva Orleans. Así que le agradecemos muchísimo a Sergio haberse conectado, tomar esta llamada y conversar con toda nuestra audiencia. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Respetado Fernando, gracias por el espacio, el saludo cordial y respetuoso a ti, a todo el equipo de Cadena Radial Costarricense y a todos los hermanos y hermanas del hermoso país de Costa Rica, país que me encanta y que siempre he disfrutado cuando voy. Gracias por la oportunidad. Qué bueno, no, al contrario, gracias a vos, Sergio. Y empecemos por explicar el tema de la lista negra, ¿verdad? La conocida como la lista negra, es decir, que Unión Europea mantiene al país en su lista de jurisdicciones no cooperadoras. ¿Qué significa eso, Sergio? Gracias por la pregunta y aquí debo indicar que Panamá ha venido haciendo esfuerzos en términos de transparencia y en términos de fortalecer la institucionalidad para evitar delitos financieros. Cuando hablamos de listas, con el concepto de listas grises, listas negras, se escucha como si fuese algo estandarizado y que es automáticamente la voz de la razón y que estar en la lista es automáticamente malo, como quien falla una prueba estandarizada. Existen pruebas estandarizadas en el mundo profesional que cualquier profesional conoce en cualquier país del mundo, como las pruebas ISO, como las pruebas de mejora de procesos, el Lean Six Sigma, como los estándares del PMI, del Project Management Institute, en términos de gerencia de proyectos. Hay diferentes estándares profesionales conocidos mundialmente. Yo debo indicar con mucha claridad que el término de las listas, a diferencia de cualquier norma ISO, a diferencia de cualquier estándar del Project Management Institute, a diferencia de cualquier estándar de mejora de procesos, del Lean Six Sigma, a diferencia de cualquier estándar profesional, las listas grises o negras de la GAFI o de la OCDE, también vinculada al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo, estas listas, a diferencia de lo que he mencionado, no son estándares profesionales fríos o técnicos. Debo indicar con mucha claridad que estas listas tienen un trasfondo político. Son listas políticas y que no determinan el bien o el mal de manera automática como un estándar profesional o como una sentencia legal o judicial. Ahora, entrando en el fondo, después de esta aclaración, Panamá ya ha salido de varias listas, sobre todo de las listas de GAFI y de la lista que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y de las listas del Consejo Europeo en materia de lavado de dinero. O sea, las listas más preocupantes que cualquier persona con ética en el mundo estaría en contra de esto, que es el lavado de dinero, la proliferación o el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y financiamiento del terrorismo. De estas listas, que son las más graves, de estos delitos gravísimos, Panamá ya ha salido, no solo de la GAFI, la denominada lista gris de anti-money laundering, de antilavado de dinero, sino también de la lista de la Comisión Europea en esta materia de antilavado de dinero y antifinanciamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva. Ahora,
estamos ratificados en otra lista que nada tiene que ver con delitos financieros, sino que es la lista de países, supuestamente, debo indicar, no cooperadores en propósitos o en materia fiscal, impositiva, tributaria, o sea, de impuestos. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que Panamá sigue un principio jurídico, que es el principio de territorialidad tributaria. En palabras muy sencillas y directo al grano, para cerrar la idea, significa o implica que en Panamá el dinero que se mueve en Panamá paga impuestos sobre la renta siempre y cuando haya sido generado en la República de Panamá. Si yo, por ejemplo, tengo locales comerciales en Costa Rica y hago un contrato de arrendamiento o de alquiler y me cae ese dinero legal en Costa Rica, debo pagar los impuestos que correspondan. Pero una vez que me quedan la ganancia de un alquiler, de un local comercial o de una casa en Costa Rica, ese dinero cuando entra a cuentas panameñas, ya sea de persona natural o de una empresa, persona jurídica, ese dinero ya no vuelve a pagar impuestos sobre la renta en Panamá. Entonces, este principio de este ejemplo concreto es utilizado, por supuesto, por empresas multinacionales y empresas más grandes para estrategias que son, pues claramente debo decirlo, para pagar menos impuestos. Sin embargo, los impuestos son un debate muy rico, muy intelectual, no obstante, no es un debate matemático o científico, sino que es un debate que, por supuesto, tiene matemática, tiene contabilidad, pero también es un debate ideológico. Y el debate hay que tenerlo, pero con honestidad ideológica, sabiendo que no es un debate de matemática, ni aritmética, ni cálculos, sino que es un debate cuyos estándares éticos dependen de la ideología política que tenga cada quien y cada parte interesada. Por supuesto, países como Europa, que tienen impuestos altísimos, tienen determinadas ideologías que los llevan a tratar de calificar con estándares supuestamente antiéticos a países que son un poco más flexibles en términos de cobrar impuestos específicamente no al consumo, sino a los impuestos denominados sobre la renta. Ahora, entonces, ¿cómo afecta a la relación entre la Unión Europea y Panamá este tipo de acciones? Es decir, Panamá se queja de que lo mantengan en esas listas, Europa dice, bueno, estas son mis políticas, y entonces hay una disputa ahí. Totalmente. Hay un balance. No todo es blanco o negro y no todo es una guerra de medir fuerzas o de ver quién es el más valiente. Definitivamente hay balances. Y un balance puede ser el siguiente. Mira, ellos están organizados en París, aparte del Parlamento Europeo, que es la parte legislativa, aparte de ese Parlamento también está el Consejo Europeo, la Comisión Europea y la Comisión de la Unión Europea. O sea, hay una comisión de ministros de Europa, hay una comisión de los jefes de Estado de Europa y aparte está el Parlamento Europeo, entre otras instancias que hay en la Unión Europea. En total son 7 instancias que hay en la Unión Europea. Ellos están muy bien organizados y contra esto no podemos pelear tan fácil y gritar en un podio no nos hace más fuertes ni nos hace más valientes. Ellos están muy bien organizados en Europa y aparte tienen la OCDE, que tiene países no europeos. Y este tema de impuestos ha sido validado tanto por instancias de la Unión Europea como por la OCDE, que es otra instancia con sede en París. Así que esta determinación es muy fuerte y hay que aceptarla con humildad. Entonces, ¿cuál es el balance al cual podemos llegar como país? Bueno, ellos piden 2 cosas. Piden bajar un poco la flexibilidad de la territorialidad tributaria que he explicado, pero también piden que cooperemos más en cuanto a entregar información se refiere en diversos procesos de investigación, algunos de delitos penales y otros netamente administrativos. Yo sí creo que la República de Panamá puede ser más cooperativa o cooperadora en cuanto a cooperar en la entrega de información, en proveer información. Con respecto al asunto de la territorialidad tributaria, una manera balanceada de cooperar es con un tecnicismo llamado sustancia económica. Ya en Panamá hay un proyecto de ley de sustancia económica. ¿Qué significa esto de manera muy breve? Es un proyecto de ley que busca que cualquier empresa en Panamá, empresa de papel, dígase sociedad anónima, que son las personas jurídicas más famosas en Panamá, que cualquier empresa que quiera trasladar capitales a Panamá como empresa tenga domicilio, tenga un mínimo de empleados en Panamá, tenga un domicilio real con oficinas y empleados sentados por lo menos tiempo completo en esa oficina, aunque sea de lunes a viernes, que genere en Panamá gastos fijos, entre otros temas. Entonces, y en ese sentido, que pague en Panamá
una parte también de impuestos. Esa es la manera balanceada de buscar esto. Ya en Panamá existe, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, un anteproyecto de ley. No es proyecto porque todavía no ha entrado a la Asamblea Nacional. Y es una manera de balancear este asunto. Esperemos que el anteproyecto de ley que se está trabajando en este momento desde el Ministerio de Economía y Finanzas panameño pueda hacer un balance para que cuando se haga una segunda revisión, más o menos en el mes de octubre va a haber una segunda revisión de esta lista. Esperemos que este anteproyecto de ley de sustancia económica, para que las empresas que estén en Panamá no sean nada más de papel, sino que también tengan una presencia real, domicilio, empleados, esperemos que el contenido de este proyecto sea lo suficientemente válido, legítimo, para que ellos nos saquen de esta lista. Lista que, reitero, tiene un componente político, no solamente técnico. Claro, ¿qué implica ese compartir información que busca la Unión Europea, digamos, a nivel de impuestos, a nivel de libros contables? ¿En qué orden es que se busca esa cooperación en compartir información? No, tremenda pregunta, excelente pregunta. A nivel específico, es información tributaria. Con esta lista en específico, ya no es de delitos financieros, sino de asuntos tributarios. Que bueno, debo indicar que en muchos países de Europa, la evasión fiscal o defraudación fiscal, como le llamen a nivel semántico, es un delito. Entonces, esto les permite a ellos, a nivel jurídico, activar investigaciones que no sean administrativas, sino investigaciones penales a través de fiscalías. Entonces, lo que ellos indican o requieren es que al tener un expediente abierto a nivel criminal, o sea, a nivel de persecución de un delito de evasión, Panamá coopere entregando información de la sociedad anónima, o sea, de la persona jurídica que está inscrita en Panamá, que entregue quiénes son los directores, el board, o sea, la junta directiva de esta sociedad, que Panamá entregue las declaraciones de renta que ha presentado esta sociedad en Panamá. La declaración de renta sencillamente es el income statement, en español el estado de resultados, a nivel contable precisamente, que Panamá entregue este tipo de datos específicos es lo que ellos esperan con mucha más facilidad y con mucha más brevedad. Ahora, Panamá, históricamente hemos leído, hemos visto que se considera o se consideraba, pero me parece que todavía hay muchas voces indicando que actúa como paraíso fiscal. Y esto tiene que ver un poco con todas las empresas offshore, ¿no? Que es lo que vos ahora estabas nombrando en este preproyecto o anteproyecto de ley que buscan pasar por la Asamblea Legislativa panameña, en que las empresas no sean solamente empresas de papel, que finalmente actúan como empresas offshore de entidades de otros países que reciben dineros entonces en Panamá, en donde no pagarían impuestos. Un poco por ahí va toda esta discusión. Sí, completamente la discusión va sobre todo con las personas jurídicas que se llaman sociedades anónimas. En Panamá, la verdad, a la hora de ir a la entidad, hay una entidad de gobierno panameño que se llama Registro Público. En esa entidad es donde se incorporan las sociedades anónimas. Hay diversos tipos de sociedades anónimas, pero las más famosas son las sociedades, hay diversos tipos de personas jurídicas, pero las más famosas son las sociedades anónimas. Por ejemplo, en Panamá tenemos sociedades de responsabilidad limitada, que son muy parecidas a las famosas LLC, las Limited Liability Company, que son las personas jurídicas más usadas en Estados Unidos. Eso para dar un ejemplo específico, entre otras. Pero las más famosas son las sociedades anónimas. Lo que ellos quieren es que las sociedades anónimas sean un poco más rígidas en cuanto a ser usadas por empresas reales. En Panamá no hay ninguna diferencia. Si yo voy al registro público y abro una empresa de papel, Sergio S.A., esa empresa debe tener un nombre, debe tener unos estatutos y debe tener una junta directiva, por lo menos de 3 personas, un presidente, un tesorero y un secretario. Y hay un representante legal y hay un abogado o estudio jurídico de varios abogados, que es el agente residente de esa sociedad anónima. No hay ningún tipo de diferencia de una sociedad anónima panameña con operaciones en Panamá con una offshore. Offshore nada más es la etiqueta para describir a aquella sociedad anónima que simplemente no opera en Panamá, sino que está abierta por personas que están en el extranjero y al abrir cuentas de ahorro con el nombre de esa sociedad anónima, pues mandan dinero a Panamá a la persona jurídica. Pero no hay ningún tipo de diferencia. No es que si yo voy al registro público panameño, hay unos requisitos para abrir una sociedad anónima panameña y hay otros para abrir una sociedad anónima offshore. Solamente es una sola figura.
que es la misma figura que puede ser usada por empresas multinacionales y es la misma figura que yo, por ejemplo, si yo quiero proteger el patrimonio familiar y quiero abrir una sociedad anónima, no para actos de comercio, sino para poner mi carro en nombre de la sociedad, poner mi casa en nombre de la sociedad, poner ahorros y trasladarlos a la cuenta de ahorros de la sociedad, no mía, lo puedo hacer. Y no hay ninguna diferencia. Si yo quiero usar una sociedad anónima para hacer lo que acabo de decir, es la misma sociedad que si una empresa multinacional quiere abrirla a nivel formal. Claro. O sea, no se distingue entre sociedades de empresas panameñas, sociedades de empresas exteriores o sociedades de personas que no la quieren usar para actos de comercio, sino para proteger patrimonio. Claro. Entonces, lo que quieren hacer es que cuando en efecto una empresa use la figura, tenga domicilio, tenga empleados y tenga más sustancia económica en el país. Esto no me parece descabellado, es un balance al cual creo yo podemos acceder siempre y cuando no renunciemos de forma absoluta al principio de territorialidad tributaria. Uh-huh. Ahora, Panamá decide entonces vetar empresas europeas en las licitaciones, pero ¿cómo afecta toda esta situación o qué impacto tiene para las empresas que Panamá esté en esta lista? ¿Hay algún impacto directo a las empresas panameñas o a la economía panameña? Honestamente no. No existe un impacto significativo a la República de Panamá con respecto a esta lista, sobre todo siendo una lista, como he determinado, que tiene algunos tintes, bueno, varios tintes políticos. Uh-huh. A nivel netamente comercial, Panamá no está significativamente impactado, sobre todo porque, debo ser honesto, claro y directo, a los principales socios de Panamá, que están peleados, por cierto, en muchos aspectos, Estados Unidos y China, uh-huh, a los principales socios comerciales de Panamá, que son Estados Unidos y China, no le interesa que Panamá esté en estas listas. Claro, a lo que les interesa es a las agencias europeas, a empresas europeas que de repente no pueden operar o tener brazos en Panamá porque la propia Unión Europea como que les encierra un poco esa actividad, ¿no? Sí, y no de manera absoluta. Quizás los limita en el sentido de no tener operaciones a nivel financiero en Panamá con dinero trasladado a Panamá para el tema de pagar menos impuestos. Pero, por ejemplo, aerolíneas como KLM, que es de Holanda, del Países Bajos, de Ámsterdam, uh-huh, no le afecta. KLM sigue haciendo negocios en Panamá y todos los días hay vuelos Panamá-Ámsterdam. Claro. A Air France no le afecta, todos los días hay vuelos Panamá-París. A Maersk, a la naviera Maersk no le afecta, claro, pues todos los días entran contenedores de Maersk al país. Entonces, limita a Panamá desde el punto de vista de que estas empresas no pueden trasladar capitales a bancos panameños, pero no lo limita en cuanto a que estas empresas europeas, como estas aerolíneas que he mencionado y estas navieras, tengan negocios y operen todos los días en Panamá. Claro, ahí lo que puede llegar a limitar son algunas actividades que la Unión Europea no va a desplegar en Panamá, pero las empresas con casa matriz, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿pueden tener alguna consecuencia fiscal por parte de la Unión Europea si tienen actividad en Panamá? ¿O no estamos muy claros? No, ahí sí te puedo responder con mucha claridad. Por operar en Panamá, no. Por Air France y KLM no tendrían ningún problema por seguir operando todos los días en Panamá con sus vuelos Panamá-París y Panamá-Ámsterdam, uh-huh, respectivamente. Por operar, ningún problema. Tendrían problemas si a nivel contable la casa matriz utiliza la figura de sociedad anónima panameña para trasladar dinero a bancos panameños y tratar de establecer supuestas ganancias en Panamá que no tuvieron con las operaciones de Panamá. Para hacer estrategias, uh-huh, para pagar menos impuestos, trasladando dinero líquido y activos también a Panamá, a sociedades anónimas panameñas, ahí sí, a nivel contable, claro, tuviesen problemas. Pero para operar, si una aerolínea, que su operación, claro, es la obvia, volar todos los días, para operar, ningún problema. Para estrategias fiscales, para pagar menos impuestos, usando personas jurídicas panameñas, en ese tecnicismo, ahí sí. Sí, entiendo. Claro. Sergio, muchísimas gracias. Se nos quedó súper corto, pero no quería dejar de mencionar el tema de la situación con las empresas chinas en los puertos en ambos lados del canal. Eso
¿Está todavía paralizado? ¿En qué estado está esta situación? Te respondo de manera muy breve, gracias por la pregunta. Estados Unidos efectivamente ha metido su mano política en la República de Panamá con respecto a dos puertos, uno en el Caribe y uno en el Pacífico, que no pertenecen al Canal de Panamá. Son puertos concesionados a una empresa china y que no operan de manera directa con la autoridad del Canal de Panamá. Pero sí, Estados Unidos ha metido su mano porque no le ha gustado que estos puertos eran manejados por C.K. Hutchinson, una empresa con sede en Hong Kong, que hoy en día Hong Kong ha perdido, por supuesto, la influencia británica y el Partido Comunista Chino ha entrado a Hong Kong a mucho más control. Entonces, el hecho de que el Partido Comunista Chino específicamente controle gran parte de la empresa C.K. Hutchinson, que a su vez controla o controlaba dos puertos en Panamá, a Estados Unidos a nivel político le molestó, ha metido su mano y bueno, hoy en día lograron, debo indicarlo, con su influencia indirectamente, que a nivel judicial en Panamá se declararan inconstitucionales las concesiones que el Estado le había dado a esta empresa china. Entonces, en este momento estamos en un contexto complicado porque la empresa Merge es la que más está acercándose a tratar de dominar estos puertos, pero la empresa China está preparando arbitrajes multimillonarios en contra de Panamá, limitando la entrada de Merge a estos puertos, al control de estos puertos. Entonces, en este momento tenemos esa dinámica de conflicto jurídico entre Maersk, que quiere tratar de entrar con el beneplácito del gobierno de turno panameño, y la empresa china, que ya tiene un contrato declarado a nivel legal inconstitucional. Muy bien, muchas gracias. Sin duda nos quedó corto, Sergio, con tanta información, pero muchísimas gracias por tratar de resumirlo de esta manera. A la orden siempre. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Será Sergio González García. Él es abogado, consultor, analista político panameño, con maestría en Derecho, con enfoque de Economía y Finanzas y también otra maestría en Administración. Así que le agradecemos mucho y nos vamos directamente a la columna de los jueves. Es la columna de Claudia Uribe, que, a ver, ¿qué pildoritas nos trae hoy? Claudia, adelante. Buenas tardes, Fernando. Te saludo a ti y a toda la audiencia de A las 5 siempre, a quienes les traigo hoy dos pildoritas. Una que tiene que ver con el vecindario y la otra que toca la geopolítica. Comencemos por el vecindario. Perú, un país atípico. Mientras su política parece atrapada en una inestabilidad crónica, su economía muestra una sorprendente solidez. Ayer, 18 de febrero, el Congreso designó presidente interino a José María Balcázar tras la destitución de José Yeri, quien solo permaneció 4 meses en el cargo. Yeri había reemplazado a Dina Boluarte, también destituida, quien asumió la presidencia tras la caída de Pedro Castillo, el único de estos últimos mandatarios elegido por voto popular. El Congreso peruano, que tiene la facultad de declarar la incapacidad moral presidencial, ha hecho gala en el uso de esta estrambótica facultad. Sin embargo, la economía peruana resiste. Perú es hoy una de las economías más importantes de América Latina y una de las más estables en términos macroeconómicos. Tras las reformas estructurales impulsadas en los años 90 por Alberto Fujimori, el país consolidó un modelo de apertura abierta, disciplina fiscal y autonomía del Banco Central. En este país se controla la deuda externa, la inflación y existe un enfoque comercial fuertísimo que ha permitido que el país sobreviva todas estas turbulencias políticas con altos superávits externos. Ese marco permitió reducir la pobreza de cerca del 60% a alrededor de un 20% antes de la pandemia, que es considerado uno de los avances más notables desde el punto de vista social en América Latina. En la última década, Perú ha mantenido una balanza comercial mayoritariamente superavitaria, impulsada por sus exportaciones mineras, especialmente su cobre, oro, zinc y plata, y por el creciente dinamismo de sus agroexportaciones como uvas y arándanos. Hoy, el Perú es el mayor exportador de uvas frescas a nivel mundial y el primer exportador de harina de pescado. China se ha consolidado como su principal socio comercial, absorbiendo cerca de un tercio de sus exportaciones, seguida por los Estados Unidos y la Unión Europea. Perú
Es considerada hoy la quinta o sexta economía más grande de América Latina, detrás de Brasil, México, Argentina y Colombia, y en muchos análisis la consideran inclusive por delante de Chile. El caso peruano merece y demuestra observación, porque sí es cierto que bajo las condiciones de debilidad institucional política existente en el país, la institucionalidad económica pudo sostener y puede sostener una política que, a pesar de que se atraviesan turbulentos momentos, sigue adelante en el desarrollo del país. Mi segunda pildorita hoy tiene que ver con la reunión de seguridad realizada en la ciudad de Múnich. El pasado 14 de febrero, justamente el día de San Valentín, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, fue aplaudido de pie por la audiencia 3 veces durante su intervención y, según algunos analistas europeos, su presencia y su discurso llegó para bajarle la temperatura a la alta fiebre que ha existido o que ha subido en la relación Europa-Estados Unidos, conocida como la Alianza Transatlántica. Rubio no fue condescendiente con Europa, pero sus palabras albergan esperanzas de una reconstrucción conjunta de la visión del mundo, en tiempos que los titulares de prensa vaticinan el final de la era transatlántica. Lo que dijo Rubio fue: dígase alto y claro que este no es el objetivo de los Estados Unidos ni su deseo, porque para los Estados Unidos nuestro hogar siempre estará en el hemisferio occidental y siempre seremos hijos de Europa. El secretario de Estado recordó cómo Occidente es una creación conjunta de los Estados Unidos y Europa y debe mantenerse, pero es necesario sanear las políticas y los errores del pasado, enumerando los mismos que Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, señaló en esta misma cumbre de seguridad el año pasado, a saber, la falta de rigor en las políticas y prácticas de migración y las excesivas políticas energéticas adoptadas. Rubio fue categórico, evaluando el impacto del libre comercio, destacando el gran error de Occidente al fortalecer al Oriente, permitiendo la relocalización de sus empresas, la pérdida de los empleos y asumiendo que la innovación se trasladara toda a Oriente. De esta manera, juntos abrazamos un engaño, dijo el secretario Rubio, y dijo, aunque nadie quería la desindustrialización, la deslocalización, ni la fragilidad de las cadenas de suministro, lo que hicimos fue entregárselas hoy a los adversarios. Sin embargo, esto todo ocurrió y por eso Trump y su administración, el secretario de Estado, desdeñan hoy el concepto de un orden global. Rubio se refirió también a la ONU y a varios organismos multilaterales a los que acusó de no haber cumplido con su papel, a pesar de que considera que de todas maneras mantienen un pulmón para jugar un rol en el mundo de hoy. Ese discurso del secretario de Estado en Múnich realmente trajo esperanzas, tanto en Europa, pero también en los Estados Unidos, de un ambiente y la comunicación más coloquial, y de todas maneras augura que habrá mejores relaciones entre los dos lados del Atlántico. Muy bien, muchas gracias Claudia por esta observación, tanto del tema de Perú como el tema de la cumbre de seguridad realizada en Múnich. Y bueno, te veo un poco esperanzada en esta columna. Muy bien, con esto es todo, amigos. Gracias por una tarde más que compartimos y en que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. David Guerrero en Controles RC891 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye A las 5 siempre